Buenos días a todos y a todas. Gracias por participar en este seminario. Este es uno de los seminarios en línea del proyecto FOBI, ¿no es cierto?, Desafíos de las transformaciones de los mercados de agua en el contexto de cambio climático. Y es digamos, parte de esta serie de seminarios. Algunos han tenido que ver con aspectos jurídicos de los mercados de agua y otros con aspectos económicos relacionados a los mercados de agua. Este específicamente relacionado con una aproximación más económica. Tenemos como invitado hoy día al profesor Roberto Pastén. Roberto Pastén también es parte del proyecto y él es profesor titular de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, así como director del Centro de Economía para el Desarrollo Sostenible, el centro CEDES de nuestra universidad. Tiene una larga trayectoria como profesor en varias universidades y también como ministro, ¿no es cierto?, del Tribunal Ambiental hace algunos años, y una, digamos, actividad muy activa en investigación, especialmente más de sostenibilidad y de economía aplicada al medio ambiente. Entonces, la idea es tener una presentación. Roberto, bienvenido. Gracias por aceptar el desafío de participar hoy. Y luego tener alguna conversación y algunas ideas, digamos, que puedan surgir de tu presentación. Así que tienes por ahí unos 25 minutos para poder presentar. Gracias, Lisandro. Quizás 20 o 25 minutos sean como mucho para la idea general. Esto que estamos preparando surge de la combinación de un estudio que preparó Lisandro con Ana Luisa Arauz, que son los determinantes de los precios del mercado del agua. Y siempre nos interesó, y lo conversamos hace un tiempo, incorporar algunos temas asociados a lo que debería ser una prima por riesgo, debido a los shocks de incertidumbre que hay en la provisión de agua. Entonces, al final, esta es la propuesta, una propuesta bien, bien general de un paper que me gustaría seguir trabajando con Lisandro. Entonces, yo no sé si se fijan, primero le cambié un poco el título a lo que estaba originalmente en esta presentación, y le puse ahora The Insurance Value of Natural Capital in Supply and Water Regulation, que básicamente la idea es hablar del valor de seguro del capital natural en la provisión de agua. Para los que no están familiarizados, la idea del capital natural, del enfoque capital natural, es que en una función de producción de bienes y servicios que incrementan el bienestar de las personas, en esa función de producción típicamente hay capital físico construido, pero también implícitamente hay capital natural. Esto lo sabemos desde David Ricardo, que incorporaba la tierra como el capital natural, pero durante muchos años no se hizo mucho trabajo en ese aspecto. Y hoy día hay más trabajo en relación a la importancia de este componente de las funciones de producción, que es el capital natural. Eh, y déjeme el ejemplo que a mí más me gusta en el rol y la importancia del capital natural, y por qué tendemos a incorporar la valoración del capital natural, y por qué es importante hacer valoración del capital natural para hacer una buena gestión del capital natural. Es que si ustedes piensan en un aspecto, por ejemplo, en los bosques, en sus capacidades de retención de sedimentos y evitar la erosión, si no tienen el bosque, tienen más erosión, tienen más turbidez en el agua, y aguas abajo, las APR o las sanitarias que se encargan de proveer agua van a tener un costo más alto de filtrado que si hubiesen conservado el capital natural. Por eso es que el capital natural es importante, creo yo, valorarlo, y reconocer estos beneficios que tiene el capital natural, que generalmente son escondidos. Eso es como una introducción para quienes quizás no estén tan familiarizados con el tema de capital natural. Lo otro es que generalmente cuando hablamos de estos beneficios y los valoramos, estos beneficios,
de lo que estamos hablando desde la estadística de los primeros momentos, o sea, básicamente de la provisión de una cierta cantidad o del valor esperado de la provisión de esa cantidad, pero en el enfoque capital natural hay muy poco que esté relacionado con análisis de segundos, terceros, cuartos momentos de la distribución. O sea, cómo el stock de capital natural, su cantidad y su calidad afectan no solamente el valor promedio de la provisión, sino que también afectan la variabilidad, afectan las colas anchas, o sea, eventos extremos, etc. Y eso es básicamente lo que estamos tratando de hacer acá. Lisandro, no sé si las preguntas y los comentarios son todos al final o lo pueden hacer en el momento de la presentación. Como tú quieras, no hay problema. Si A mí me prefieres, gustaría, si tienen una consulta, me dicen ya a través de la presentación, porque tiene un poquito compleja desde el punto de vista de la técnico y eso, pero voy a tratar de ir a los aspectos más generales. Entonces, bueno, ya sabemos que a través de sus efectos sobre la energía, la humedad, la evapotranspiración, etcétera, los servicios ecosistémicos proveen una especie de seguro en el caso del agua contra la variabilidad del agua y los shocks. Eh, esta provisión de un seguro de los ecosistemas va más allá de los casos más tradicionales de calcular la valoración económica del servicio que provee el capital natural. Esta es la distinción entre primer y segundo y momento más alto. Y básicamente los aspectos teóricos de lo que les voy a presentar están basados en un paper de teoría de seguros del valor de la biodiversidad de Baumgartner y en la teoría de oferta en mercados competitivos de agricultores aversos al riesgo, desarrollado por Newbery y Stiglitz. Eh, eso les quería poner un ejemplo. ¿De qué estamos hablando? Si ustedes piensan, por ejemplo, que tienen bosques, tienen todo menos snowpack, menos cordillera, menos la capacidad de acumular nieve en la cordillera. Todavía con los bosques tienen provisión de agua, ¿cierto? A través del ciclo hidrológico, etcétera. Pero si junto con eso tienen una montaña y la montaña arriba tiene un snowpack, esta parte de la montaña cumple un servicio distinto al de provisión de agua. Este ecosistema natural, que es el ecosistema de montaña, permite que en los momentos en que llueve mucho y por lo tanto hay mucha agua, sobra agua en cierta manera, el agua se almacena en el snowpack. Y en el verano, cuando hay menos agua y falta agua de alguna manera, la que está acumulada en el snowpack empieza a fluir lentamente hacia los valles. Entonces, si bien los bosques en general cumplen una función de provisión de agua, otros ecosistemas como el snowpack básicamente lo que hacen es regular esa provisión de agua. O sea, como guardarla cuando hay mucha y soltarla cuando hay poca, con lo cual, en cierta manera, cumple una especie de rol de seguro. O sea, si no estuvieran, probablemente podríamos tener eventos donde hay mucha agua y potenciales inundaciones o eventos donde muy poca agua y sequía. E incluso en los lugares donde no existe snowpack, como en los bosques tropicales, por ejemplo, igual el bosque sigue actuando como una especie de esponja que captura y almacena agua en los momentos que se requiere que sea almacenada y la suelta cuando, se, eh, cuando es más demandada. Eso es para hacer la distinción, un poco tratar de hacer el punto y convencerlos de que dos servicios que proveen los ecosistemas, uno el de provisión de agua y el otro de regulación por esta lógica de valor de seguro, son dos servicios distintos, no son no son el mismo servicio. Esto que está acá básicamente tiene que ver con incorporación de temas de riesgo. No voy a ir mucho al detalle, solamente la ecuación uno. Básicamente la ecuación uno lo que está capturando es el bienestar de X, que es un índice de nivel de ingreso
más I, que es una variable aleatoria que hace que el nivel de ingreso sea variable. O sea, básicamente la incorporación de I tilde lo que hace es que el ingreso sea variable. Y unos párrafos más arriba, básicamente lo que dice es que esta incorporación de variabilidad incluye algo que se llama utility pain, una especie de dolor. O sea, obviamente prefieren una situación segura a una situación riesgosa, y la situación riesgosa tiene una pérdida de bienestar. Esa pérdida de bienestar está en la ecuación 1, en cierta manera, implícitamente a través de un utility premium, que es básicamente una utility premium negativo, que es una pérdida de utilidad debido a la incorporación de riesgo. Y en la ecuación 1 lo que tienen al lado izquierdo es el ingreso con riesgo, el valor esperado de la utilidad cuando consideran el riesgo, y al lado derecho tienen el pi, que es una prima por riesgo, que básicamente es lo que están dispuestos a pagar para eliminar el riesgo. La igualdad hacia los dos lados dice que en el lado izquierdo tiene una situación riesgosa, y por lo cual tiene una caída en la utilidad que es equivalente a la caída en la utilidad que tiene al lado derecho, por el hecho de que están pagando una prima por riesgo y evitando de alguna manera enfrentar este riesgo. Obviamente, como ustedes saben, las primas por riesgo son positivas en los casos en los cuales las personas son aversias al riesgo. Roberto, Y una dime, sí, pregunta de Mike. dime. Hay una pregunta de Michael Hank. Dime. Hola, que la haga. Michael, ¿cómo estás? Ah, no, La- está por ¿Está ahí, ahí. Michael? Levantó la mano. Ajá. ¿Y la puede Ya. hacer directamente él? Sí. Sí, 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 pero no. Ya. Ah, Está bloqueado, dice. ¿Lo a ver si. bloqueaste? Qué raro. ¿Mm? Espérame. Ahora sí. Hola, Michael. Está bloqueado. Tiene Hola, el teléfono. Robert. Ahora sí. Hola. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Me Hola. gusta hablar Sí, contigo. pues, nada, pues un gusto y siempre encantado de escucharte. Oye, Roberto, ¿Mm? solo una pregunta. En el modelo, cuando tú planteabas estas variables ambientales, ¿Mm? em, hacías esta distinción entre los sistemas nivales, estos del SPAC, y los sistemas de lluvias que están relacionados Sí. con los bosques. Pero en el modelo eh, hace la distinción entre ecosistemas que están más degradados unos que otros, es sensible a ese tipo de circunstancias, porque uno podría correr el riesgo de que usando la función que estás planteando, podría ser de que no en todos los casos pudiese reconocer el mismo, por ejemplo, el mismo valor de seguro que pudiese tener un Sí. ecosistema. Y Sí. luego, esa es una pregunta. Y Sí. la otra pregunta es, eh, hay ecosistemas, por ejemplo, las turberas. Mm. Las turberas tienen la capacidad de absorber agua Mm. y que tienen esa capacidad, pero puede ser que el valor de absorción sea cero, o sea, no tenga ningún valor porque no hay ningún un ser humano que lo utilice. Entonces, Mm. también ese reconocimiento, el sistema es Mm. cómo es sensible a esta circunstancia de que haya seres humanos y que no haya seres humanos. El hecho Mm. de que no haya seres humanos no significa de que el valor sea cero, sino de que Mm. se podría utilizar en el futuro. Entonces, ¿cómo se hace cargo el modelo de esas dos Mira, circunstancias? primero, nosotros básicamente este es un modelo a partir de un paper que escribí originalmente con Figueroa, donde el tema era regulación climática más que regulación de agua. Y en ese caso, lo que vamos a ver ahora que es básicamente el modelamiento de la varianza en función del capital natural. Nosotros básicamente lo que decíamos, mientras tienes más bosque, por ejemplo, más capital natural, tiende a reducir esa varianza, con lo cual aumenta la estabilidad. Si tienes montañas, si tiene un snowpack, tiende a reducir la variabilidad en el caso en que no la tiene.
Pero hoy día que estamos trabajando el tema de capital natural, hemos aprendido más, ¿ve? Y básicamente nosotros mucho de la valoración lo hacemos a través del sistema de cuentas que desarrolló la Naciones Unidas. Y las cuentas de la Naciones Unidas tienen una cuenta de extensión que básicamente ve esto, qué pasa cuando aumenta o disminuye, por ejemplo, el área de conservación, pero tienen una cuenta de calidad también, que se refiere a lo que tú estás diciendo, pero que está menos trabajado, que tiene que ver con que puede que el tamaño no sea el mismo, pero las características del área de conservación cambian, porque se vuelve más degradada, porque las especies son de menos años, son menos maduras, etcétera. Entonces, en la propuesta que yo voy a presentar, que es básicamente una estimación de la variabilidad del precio de los derechos de agua en función de los componentes ambientales, yo voy a conversarlo con Lisandro para que incorporemos no solamente temas que reflejen cantidad, sino que temas que también reflejen calidad. ¿Ves? Que también vean si hay efectos en la variabilidad debido a que hay Excelente. degradación o no. Así que un muy buen punto el que hiciste. En realidad, debía haberlo considerado, se me había ido, pero buena idea. Espérate, No la te preocupes, segunda, si es que lo que pasa es sí, que en las dime. discusiones, Mm, eh, siempre hay esta variable de la calidad del servicio ecosistémico. mm, Regla general uno asume de que un río tiene todos los servicios ecosistémicos mm, cuando puede estar degradado y por tanto sea menor el valor sí, de seguro que el que estás planteando. mm, ¿Sí? Entonces, mm, y eso sí, es interesante porque si el valor de seguro es inferior, significa de que quizás deberíamos eh, recuperar ese ecosistema a efectos de mejorar la calidad de seguro del medio ambiente. Yo estaba trabajando en esa, no en términos económicos, pero estaba trabajando en el tema de los flujos ecosistémicos y mm, cómo en Chile existe una desprotección de esos flujos y mm, por tanto y se vincula con lo que tú estás mencionando porque si no existe una capacidad pública ni privada de resolver este problema que es un problema público, entonces tenemos el problema de que perdemos valor de capital natural en la medida en que esos ecosistemas se encuentran a la deriva en términos de que no existe una autoridad que se haga cargo, ni tampoco existen las iniciativas privadas que se hagan cargo de estas pérdidas. ¿Sí? Entonces, mm. es interesante lo que tú estás planteando porque a pesar de que no estamos no nos vemos hace tiempo, estamos haciendo cosas que Sí. son complementarias. Eso, gracias. Gracias, Michael. Sí, nosotros básicamente lo que hemos avanzado harto es el proyecto de estación de capital natural para el BID y ahí, y de hecho, no sé si Lisandro te dijo, pero estamos preparando un workshop para el 15 y 16 de enero en estos temas para que puedan venir, pues a ver si todos están invitados a que sigamos discutiendo este tema. Te quería solamente decir en relación al segundo punto, dijiste los beneficiarios. En realidad nosotros lo que hacemos es analizamos esto desde el punto de vista de la oferta de servicio ecosistémico y desde la demanda de servicio ecosistémico. Un poco lo que estamos haciendo acá es desde el punto de vista de la oferta. Desde el punto de vista de la demanda, generalmente lo que se hace es determinar dónde están las poblaciones que se benefician de estos servicios ecosistémicos. Pero eso es todo un debate. ¿Ve? Yo no sé, no estoy tan claro de que solamente cuando hay gente uno tenga que considerar el valor del servicio ecosistémico. Me he vuelto más progresista con los años, Michael. Es al revés de lo que debería Así pasarle te a la veo, mayoría de la gente. así te veo, Sí. así te veo. Sí, en realidad son males que ya uno lo empiezan a quejar con la edad. Eh, ya, déjame ir a la parte más central. Solamente acá estoy haciendo un análisis que tiene que ver con primas de riesgo. Es bastante simple, pero mire, por ejemplo, en la ecuación que está acá, chuta, no le puse número, pero la idea es que tienes provisión de agua. La provisión de agua está dada por, que probablemente uno pueda ajustarlo a la calidad también, pero la provisión de agua está dada por una función que tiene un conjunto de parámetros que son insumos y vectores de shock, y el Z probablemente debería considerar también factores, o sea, básicamente son los típicos ciclos hidrológicos que tiran programas como el INVEST, por ejemplo, donde uno le entrega variables como precipitaciones, evotranspiración,
pendiente, etcétera, y te entrega espacialmente cantidad de metros cúbicos de agua. En base a eso, esa es esta función que está acá. Lo único que nosotros estamos diciendo acá es que esta función que te entrega esta provisión de agua tiene un componente de riesgo también. O sea, tiene un componente de, más allá del valor esperado de la provisión, dado todos estos factores que entran en la función de producción, tiene un componente de riesgo, y estamos modelándola como un riesgo que tiene una determinada, un valor de cero y una determinada varianza. Y lo que estamos diciendo es que la varianza, en cierta manera, la varianza que está acá, este K en realidad, que es el que va a determinar la varianza, depende del tamaño del ecosistema. Eso es lo que estamos diciendo. Obviamente, después de la conversación con el Michael, tenemos que poner ahí que depende de la cantidad y de la calidad del ecosistema. O sea, vamos a tener que poner ahí, quizás, por ejemplo, buscar índices, no sé, esto ya es más técnico, ¿veis? Saben, yo no soy el especialista para saber qué es lo que determina cuando un bosque está degradado, pero básicamente lo que estamos hablando es que el tamaño de la varianza va a depender de la cantidad de bosque, pero también va a depender de qué tan degradado está el bosque. Acá estamos asumiendo que K' de S es menor que 0 y básicamente estamos haciendo un supuesto muy simple que mientras tienen más capital natural, tienen menos varianza, menos variabilidad. Y esto en la ecuación 2 lo que asumimos es que hay un ingreso, que en este caso es el ingreso de quienes tienen los derechos de agua, que tienen un ingreso exógeno, que es N, y tienen el precio del derecho de agua menos quizá el costo de extracción o algo así por la cantidad. O sea, asumimos que esa es la valoración un poco de los derechos de agua que tiene el dueño de los derechos de agua, y el Q, el Q es una variable aleatoria. O sea, tiene un componente seguro y tiene un componente que es riesgoso, y el componente riesgoso depende del ecosistema, en la provisión de agua. En la ecuación 3 básicamente muestra estos dos componentes. Son componentes seguros de ingresos del dueño de los derechos de agua, que es un ingreso exógeno, más lo que recibe por los derechos de agua, una simulación, ¿cierto? Es como si el equivalente de costo de oportunidad, si lo pudiera arrendar, por ejemplo, el derecho por un año. Y el I bar, que es básicamente el componente de riesgo. Acá lo que hacemos algunos supuestos que tienen que ver con maximización en realidad, y lo que hacemos es que consideramos lo que Brad desarrolló como el risk premium, o sea, que es básicamente el valor asociado a reducir el riesgo, ¿cierto? En la ecuación 5, la prima por riesgo está determinada por la varianza del ingreso, que es la varianza que vimos recién, multiplicado por el grado de aversión absoluta al riesgo. O sea, la prima de riesgo, obviamente, mientras más aversa al riesgo en la persona, está dispuesta a pagar una prima más grande que la proteja del riesgo. En la ecuación 6 es básicamente lo mismo, pero reemplazamos la varianza, y la varianza es por lo que está dado recién. Entonces, la prima por riesgo en este modelo depende de la varianza del error, o sea, qué tan estocástico es la provisión de agua. Depende de un índice del tamaño, o sea, básicamente para indicar que la prima por riesgo va a caer en este modelo cuando el bosque, cuando tengamos más capital natural. O sea, son como sustitutos. Es como que el bosque natural, o sea, el capital natural, sustituye la necesidad de tener que comprar un seguro. Básicamente esa es la lógica que tiene. Y P menos C, como P es el precio del derecho de agua, básicamente lo que está diciendo es que mientras más caro es el derecho, mientras más valor tiene, hay más en juego, hay más skin in the game. Entonces, si son derechos de agua en el norte que valen más que en el sur, obviamente hay un efecto mayor en la variabilidad, en el riesgo asociado a la provisión de agua en el norte que en el sur, y las primas por riesgo van a ser más altas. Nosotros, para poder modelar esto y estimarlo, básicamente lo que estamos haciendo es que P menos C es como constante, en realidad. O sea, si aumenta el precio, aumentan los costos en alguna medida, porque si no se nos genera
un problema de endogeneidad en la forma que estamos calculando en la forma en que estamos calculando esto. Y obviamente, básicamente lo que estamos diciendo acá es que en la medida que tienen más bosque, cae la prima por riesgo. Y básicamente, bueno, tenemos que agregar lo que dijo Michael en términos de la calidad. ¿Cómo estimamos esto? O sea, hay varias formas de estimarlo, ¿ve? Pero básicamente la forma que, que nosotros vamos a ver y lo vamos a conversar con Lisandro y la Ana. Lisandro tiene una base de datos con muchas transacciones de derechos de agua y con los correspondientes precios de la transacción. Y él lo que hizo con la análisis es encontrar los determinantes de esos precios, basados, por ejemplo, en variables climáticas, variables asociadas a las preferencias como nivel de ingreso, variables asociadas al sector donde se está comprando el derecho. Todo eso es una función que básicamente es la función que tengo acá abajo, donde dice PI es función de Z y algunos parámetros más un componente de error. Es en realidad en la regresión que hizo Lisandro, típicamente cuando uno hace regresiones, uno asume que hay homocedasticidad, o sea que la varianza es constante. O sea, si la varianza es constante, no depende de nada, ¿cierto? Y básicamente lo que estamos diciendo, nuestro modelo no aplica, en cierta manera es un test para ver si existe o no riesgo asociado a la función. Pero si la función es heteroscedástica, o sea, tiene varianza que es variable, básicamente ahí da el espacio, uno al hacer el test, por ejemplo, y rechazar el test de homocedasticidad, debería reconocer que eso lo que está indicando es que ese precio tiene que tener una consideración asociada al riesgo también. Y la idea es que es tomar esas regresiones, como la que hizo Lisandro, recuperar los residuos de esa, que son los residuos, y esos residuos en un método de regresión en 2 etapas. Esos residuos, regresionarlos contra algunas variables determinísticas de la varianza, como lo que está en el modelo. O sea, principalmente, por ejemplo, si pudiéramos tener alguna manera un indicador de tamaño del bosque o calidad del bosque para explicar de alguna manera esa varianza y ver si los signos hacen sentido, o sea, son coeficientes que implican son coeficientes que tienen menores que cero, o sea, que implican básicamente que la varianza cae. O si no eso, quizá utilizar algún otro indicadores más como proxy, como variables climáticas, como precipitaciones. En realidad el más directo, de acuerdo al modelo, debería ser el flujo del caudal. Debería ser básicamente la variabilidad del caudal. Pero como en la función de precios creo que no está la variable caudal en la regresión que corrió Lisandro, hay que utilizar probablemente algunas determinante de la función de caudal. Y esto básicamente son precipitaciones, evapotranspiración y otras cosas. No sé si te entiende, pero eso es como la idea general. Es una idea muy general, yo les pido disculpas porque estaba empezando recién a trabajarla, pero en realidad, al menos yo estoy como muy entusiasmado en esto. Eso. Voy a Muchas dejar de gracias. compartir. Muchas gracias, Gracias. Robert. Gracias, Lisandro. Presentación. Estuvo media pobre la presentación, ¿o no? Pero quería hacerla en general. ¿Ah? Yo tengo un par de preguntas. Ya. Hay un tema de valor marginal del agua, ¿cierto? Que uno debería considerar y cómo eso se relaciona con el riesgo es lo primero, ¿no es cierto? Porque cada industria tiene sus riesgos y quizá uno podría pensar en algo un poco más. Y lo segundo es que claro, cuando tú, claro, regresiona, ¿no es cierto? En el fondo la varianza, o tratas de explicar la varianza, hay algunos elementos que tienen que ver con el uso del suelo, ¿cierto? Que podrían ser relevantes, pensando en esta cosa como tamaño del ecosistema que tú mencionabas. Sí. Y después está el uso del suelo por un lado, y por otro lado las características digamos, sequías, presencia de sequías, impacto del cambio climático, no sé, habría que buscar algún indicador que
que de hecho está desarrollado ya, de algunas bases de datos se puede tomar. Entonces, por ejemplo, riesgos climáticos para el agua. A nivel comunal yo sé que hay ciertos datos, entonces quizás podríamos cruzarlo con eso y también con caudal, porque de caudal sí que hay harta información. O sea, ahí sí que hay Mm. mucha información. Pero caudal no lo tienes considerado en la regresión de los precios que hiciste, ¿no? No, no. Mm. Entonces se podría, de hecho hay registros históricos de caudal de cada cuenca, entonces como más o menos no es tan difícil de rastrear eso. Ajá. Yo tengo que hacer el volumen de la transacción y todo eso, pero estoy pensando en cómo poder implementarlo. Sí. Eso, Sí, mira, ay Dios, mi memoria, ¿qué fue lo primero? Déjame ver lo el valor. segundo. Quería decirte, si tú pudieras poner, por ejemplo, si tú tienes riesgos, shock, por ejemplo, de sequía y cosas así, que son shocks en la provisión de agua, y tienes seguros contra eso, obviamente lo más directo es regresionar esto contra las primas de seguro, ¿cachai? Eso es lo primero que uno debería hacer. Pero yo no sé si existen pagos de seguros como el caso de riesgos climáticos, en el caso de este tipo de riesgos, ¿cachai? Que es de provisión de agua. No, no estoy seguro. Y básicamente creo que la regresión en dos etapas lo que te permite eso, pero tienes que chequear primero si es que tiene heterocedasticidad. Y obviamente si la varianza, por ejemplo, pudieras ir y determinarla directamente a través de, de coberturas de uso de suelo, por ejemplo, obviamente nos sirve mucho porque básicamente lo que hacemos en los análisis de capital natural es determinar un precio por hectárea bajo condiciones de certidumbre, ¿cierto? Y con esto le está agregando en la misma escala un precio por hectárea por reducción de las condiciones de riesgo. El tema del precio, en realidad, el modelo que presenté, yo lo saqué de un modelo de una cosa que hicimos antes, pero uno también podría, básicamente porque lo que estamos haciendo acá es modelar el riesgo en la producción de agua. Uno podría modelar directamente el riesgo en el precio, ¿sí? No en la producción, sino que en el precio. Eso básicamente son modelos parecidos, pero te van a dar siempre lo mismo. O sea, te van a dar que el precio es igual al valor del producto marginal más un componente de riesgo. ¿Sí? Y la forma de hacer la estimación es la misma. O sea, tiene un precio, tiene sus determinantes y los errores deberían ser normales y homoscedásticos si el riesgo no fuera importante. Pero si esa regresión que corriste tiene heterocedasticidad, te está indicando de que la varianza depende de algo. ¿Ve? Y si la varianza depende de algo, ya un indicador de que hay riesgo. Eso. No sé si eso contesta Sí, tu perfecto. pregunta. Perfecto, muchas gracias, Roberto. Tenemos espacio para preguntas, comentarios también de la audiencia. Veo a varios colegas ahí que podrían hacer preguntas interesantes. Así que adelante. Hola, por acá Mike, Joaquín. Sí, Yo, Joel, oye, sí. eh, hace unas semanas salió en el Guardian un fenómeno que se está produciendo a propósito de los bosques en Escandinavia. Es el hecho de que la contribución de captura de CO2 es cero en los bosques de Escandinavia o en algunos bosques escandinavos igual a cero, debido a un fenómeno que no conocíamos, que parece que es la saturación en la capacidad de procesamiento de CO2. Entonces, podría ser en algunos casos, y eso también está pasando en Australia, donde se están muriendo los bosques, les está entrando empiezan a poner de color pardo. No es una enfermedad, sino de que es un fenómeno precisamente que mencionaba Lisandro del cambio climático
y el estrés hídrico que sufren los bosques y cómo empiezan a desaparecer. También, en ese caso, la sensibilidad del modelo para quizás reconocer de que en algunos casos no opera en todas las hipótesis. Ya no es un problema de degradación, sino de que problema de cero capacidad de captura. Solo eso para introducirlo como hipótesis en tu investigación, o también de sensibilizar el modelo y decir, bueno, quizás hay un punto de no retorno donde ya la capacidad de aseguramiento del activo es cero. Bueno, eso. Mike, sí, bueno, en base a eso nosotros en el caso de, a los ejemplos que tú estás mencionando, en el caso de Capital Natural, no incorporamos el servicio ecosistémico de captura de carbono, sino que el servicio de almacenamiento. O sea, básicamente lo que estamos valorando es cuánto es el carbono que está almacenado ya en el stock en los ecosistemas que el servicio de captura, porque cuando capturas puede pasar lo que dices, tú puedes capturar una cantidad y emitir otra, y en el balance puede ser cero. Por eso, básicamente lo que estamos haciendo es capturar stock. Eh, y lo otro es que lo que pasa es que hay como mucho déficit en estos temas, creo yo, en el conocimiento de las condiciones de incertidumbre. Por ejemplo, cuando uno calcula el costo social del carbón, básicamente lo hace en condiciones de certidumbre. Ahora, la gente que le incorpora incertidumbre al costo social del carbón le tiene que agregar una prima debido a la incertidumbre. Pero cuando uno habla de incertidumbre, la incertidumbre puede referirse a que haya mayor varianza, pero también puede ser skew en la distribución o distribuciones de colas anchas. Distribuciones de cola ancha son casos extremos que, a diferencia de la distribución normal, no se van, su probabilidad no se va a cero, sino que se va casi a cero, pero un número positivo. O sea, son eventos que se llaman de alto impacto y de baja probabilidad. Entonces, estos eventos de alto impacto y baja probabilidad, Weissman fue quien dijo, o sea, la probabilidad de que la temperatura aumente en 5 o 6 grados bajísima, pero no es cero. O sea, podría darse un evento catastrófico. ¿Y cómo lo incorporo eso para hacer las evaluaciones? ¿Cómo lo incorporo en el costo social del carbón? Entonces, básicamente, a diferencia, es un poco como nosotros decimos, mira, tienes un precio, que es un precio, el costo social del carbón es el precio del carbón, pero esto puede tener en determinadas condiciones más riesgo que en otras, en la capacidad de captura, y entonces voy y le incorporo un componente por la variabilidad. Pero también alguien puede incorporarle un componente porque pueden darse eventos catastróficos, ¿ve? Por ejemplo, el efecto sobre la temperatura que pase en niveles donde hagan tipping point, por ejemplo, donde te cambien las condiciones y eso. Por eso yo creo que es tan importante, en el costo social del carbón se ha hecho eso, pero creo yo que todo lo que uno hace de valoración de capital natural debería tener estas condiciones que es distinto a lo que uno hace, que es análisis de sensibilidad. Aquí estamos hablando no tanto desde el punto de vista de la estadística, sino que estamos hablando desde el punto de vista de behavior, cómo la gente responde a las condiciones de incertidumbre. Oye, Roberto, otra pregunta también para Lisandro, en la base de datos de precios. Tengo escrito ahí un par de cosas sobre el mercado de agua y cómo fallan en términos de la formación del precio. De que cómo, si la base, me imagino, no sé si la base de datos puede hacer esa distinción, que los datos tomados de determinados mercados puedan no reflejar el real de mercado, sino de que puede estar distorsionado por rentas económicas por parte de los tenedores o los titulares de derechos de el control, particularmente sobre de vigilancia, etcétera. Entonces, ¿qué tan valor de mercado representan los datos que tienes, Lisandro? Y si esa base de datos hace esa corrección o castiga esa posibilidad con un valor. No sé cómo es que lo corrige y si es que no lo corrige. Eso.
Gracias, Mike. Voy a responder yo. Mm. Sí, básicamente la base de datos proviene de los procesos de tarificación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a la sanitaria, a la empresa sanitaria. Entonces, la gracia que tiene esa base de datos es que son los valores más creíbles de transferencia o transacciones de derechos de agua. Entonces, no están todas las cuencas, porque no todas las cuencas tienen utilities y tampoco están todas las, digamos, el espacio temporal es bien limitado porque como digamos, esos cálculos se hacen cada 5 años, tienen esa limitación. Entonces, pero aún así es una base de datos bien rica, pues tiene alrededor de 10.000 transacciones, poco más de 10.000, entonces es bastante adecuada para trabajar a nivel individual y también a nivel de cuenca, que es un trabajo también que estamos haciendo con Felipe, que lo veo por ahí conectado. Eh, sí, esa es un poco la forma que hemos resuelto eso. Porque claro, como tú dices, si yo voy a los bases de datos de conservador o notario, etcétera, ahí ya la cosa se distorsiona, pero completamente. O la información de DGA incluso. Entonces, todos sabemos que tiene un problema muy grande. De hecho, la reforma, ¿no es cierto? La reforma que Muchas gracias. vigencia ahora en abril 2025, como este reseteo del sistema de registro, digamos, eh, viene un poco a enfrentar ese problema, ¿no? Pero parece que se va a aplazar en un par de años más, ya hay un proyecto, hay un proyecto de ley en curso que va a aplazar por 2 años esta situación, así que también es algo que estamos observando ahí con atención.